Cordial saludo para todos. En este pequeño video tutorial vamos a trabajar lo que corresponde a validación de datos. Entonces, como pueden ver acá en este archivo de Excel, que es donde se trabajó en la clase, tenemos varias categorías de validación de datos. Entonces recordemos, para hacer validación de datos debemos de ir al menú principal y vamos a datos. Y en los menús que hay algunos que ya conocemos, ya hemos trabajado ordenar, filtrar, avanzadas, subtotales. Más o menos en la mitad está este que se llama validación de datos, que tiene un chulito y un signo de advertencia. Entonces, validación de datos, cuando yo voy a hacer una validación de datos, pues entro acá, voy a tener tres opciones, tres submenús, y voy a trabajar en la primera, más que todo. Entonces, en esta primera hoja que vemos acá, vemos una matriz, la cual nos dan cédula, nombre, apellido y edad de las personas. Y nos dan unas características para realizar, o sea, lo que vamos a hacer con la validación de datos. Debemos de restringir la edad para valores entre 1 y 100 años, o sea, que estén entre 1 y 100 años los valores. O sea que acá, por ejemplo, si yo marco 101, él me va a mostrar un mensaje de error porque no está validado ese dato. Quiere decir que acá solo puedo ingresar valores entre 1 y 100, llegado el caso. Entonces acá, como podemos ver, pues ya hay una validación de datos hecha. Voy a validación de datos. Vamos a hacer esta última, eliminar validación de una vez. Lo vamos a adelantar ya que hay una hecha acá. Entonces, validación de datos, menú validación de datos, submenú validación de datos, y acá le digo borrar todos, aceptar, y ya no tengo ninguna validación. Entonces ahora sí, vamos a trabajar y lo vamos a hacer desde cero. Debo de copiar todas las celdas que voy a validar, o lo puedo hacer en la primera y luego alar la fórmula para que, perdón, la celda para que se replique. ¿Cuál es el problema que se surge cuando se jala? Que si yo acá tengo un número 5, por ejemplo, valide esta celda con datos y halo, pues me va a repetir lo mismo, a pesar de que igual me va a quedar la validación de datos en todos, pero me va a repetir el número que hay ahí. Entonces, la recomendación mía es que simplemente señalemos todo lo que vamos a validar. Entonces, restringir la data para valores enteros entre 1 y 100, o sea que vamos a colocar que solo podemos ingresar valores entre 1 y 100. Si nos pasamos de 1, nos bajamos de 1, sea menos 1, menos 2, o nos subimos de 100, 101, 102, no nos los va a aceptar. No acepta sino números entre 1 y 100. Eso es lo que quiere decir. Entonces, validación de datos, menú validación de datos, y aquí me está diciendo que voy a permitir en estas celdas, cualquier valor. En este caso no, voy a decir que un número entero que esté entre, puedo también cambiar estas opciones, vamos a ver más adelante otros aspectos. Mínimo me dijeron que 1 y máximo me dijeron que 100. Le doy a aceptar y entonces ya estas celdas no pasa absolutamente nada en el momento porque simplemente es una validación. Entonces esa celda simplemente va a aceptar lo que yo le coloqué de validación. Entonces si yo pongo por ejemplo -1, me va a decir que no, que hay un error, Microsoft Excel, valor no válido, el usuario solo puede introducir criterios, valores en esta celda. Entonces cancelar, vamos a colocar el 1, ese sí me lo va a aceptar, vamos a colocar el 56, ese me lo va a aceptar, el 89 me lo va a aceptar, y digamos que aquí va a colocar el 120, por lógico me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no está dentro del criterio que colocamos. Esa es una de las validaciones de datos que se pueden trabajar. Entonces, listo. Ahora me dicen que cambie, modifique la restricción entre 50 y 60. Entonces vamos a ir a esa validación de datos, nos centramos ahí, entonces acá en vez de 1, pues la vamos a poner 50, y en vez de 100 la vamos a poner 60, que es lo que nos dijeron. Entonces acá, por ejemplo, este 61, bueno, no me lo va a aceptar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está entre 50 y 60. Este 1 pues estaba por defecto ahí, lo habíamos colocado, pero si yo vuelvo ingreso algo, no me lo va a aceptar. O sea, es lo nuevo que ingresé a partir de ese momento que hice la validación de datos. Y eliminar, pues todo ya lo habíamos hecho, lo vamos a hacer nuevamente. Validación
validación de datos, borrar todo y aceptar. Entonces ya como pueden ver, ya me acepta todos los números negativos y positivos. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna validación de datos en este criterio. Pasemos a la segunda hoja. En la segunda hoja nos hablan de mensajes de error. Mensaje de error, aquí en la hojita abajo. Mensaje de error quiere decir, entonces voy a coger acá, voy a borrar, validación de datos, borrar todo eso y aceptar, para que no me muestre nada. Entonces, el mensaje de error simplemente lo podemos hacer con lo mismo, digamos, validación de datos. Voy a agregar un número entero, voy a decir que esté entre 5 y 15 y le voy a aceptar. Como lo hice en una sola celda, pues entonces voy a alar para que me replique por acá. Entonces está entre 1 y 15, entre 5 y 15, ¿cierto? Entonces, o sea que el 20 no me lo va a aceptar. Y así sucesivamente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vamos a mostrar acá? Que cuando yo ingreso un valor, digamos el 40, que no está entre la validación, me va a mostrar un mensaje de error. Aquí vamos a trabajar un mensaje de error. Este mensaje de error es lo que vamos a trabajar en esta hojita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a señalar, vamos a ir a validación de datos y vamos a entrar a mensaje de error, que es esta tercera pestañita. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos cambiar, en vez de del símbolo de detener, puedo colocar un símbolo de advertencia, un símbolo de información, puedo colocar un título, digamos que voy a colocar ojo, mensaje de error, solo de 5 a 15. Eso, puedo colocar lo que quiera acá. Es acá simplemente entonces voy a colocar 20, no me lo va a aceptar, pero miren que ya me cambió el mensaje de error. Ya me está mostrando es ojo, solo de 5 a 15. Me está dando una advertencia de que debe ser solo de 5 a 15. ¿Listo? Entonces 15 me va a mostrar de que ese sí me lo puede aceptar. ¿Listo? Vamos, mensaje de entrada. Acá el mensaje de entrada sería lo mismo. Ya aquí tenemos una validación de datos. Acá el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es que cuando yo me pare en esa superficie, en esa celdita, él me va a decir si esa celda tiene una validación de datos o no la tiene y qué es lo que va a hacer ahí. Dice, cuidado, la edad del paciente debe estar entre 100 y 200 años, según esto que dice acá. Entonces, listo. 125, listo. O sea que si es menos de 100, no me va a aceptar. Y me va a mostrar un mensaje error. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Voy a ir a validación de datos. Y en vez de mensaje de error voy a entrar a mensaje de entrada, que es este que nos está mostrando, cuidado, la edad, título, cuidado. Entonces, lo mismo, puedo colocar otro título y voy a colocar ojo. Y aquí voy a colocar la edad del paciente, debe estar entre, digamos que sea entre 50 y 80, va a cambiar, ¿cierto? Pero antes de darle a aceptar, como cambié estos valores y la configuración no la he cambiado, voy a configuración y debo colocar aquí entre 50 y 80, que sería lo que voy a cambiar nuevo. Entonces aceptar. Voy a borrar esto. Entonces mire, 50 me lo va a aceptar, 40 no me lo va a aceptar y me va a mostrar un mensaje de error que ya lo habíamos hecho, y adicional a eso, cuando me paro ahí me está él explicando, me está diciendo, ojo, la edad del paciente debe estar entre 50 y 80. Entonces esa sería otra forma de validación de datos. Vamos a ir a listas. Otra hoja más, listas. Las listas simplemente va a ser que yo cuando esté parado en una celda, me aparezca, o la persona que esté parada para ingresar algún dato, le aparezca una listica desplegable en la cual puedo elegir la lista. ¿Cómo se hace esto? Voy a borrar acá, voy a ir a validación de datos, voy a borrar todos y aceptar para hacerla de nuevo. Entonces, acá en esta parte voy a meter una lista desplegable. Entonces recuerden, primero puedo permitir cualquier valor, puedo permitir número entero, decimal, lista. Entonces miren que acá está. O sea, todo lo que pueda conseguir acá lo puedo trabajar en validación de datos. Entonces lista. ¿Qué voy a colocar en la lista? Origen. Entonces acá me está pidiendo que cuál es la lista. Puede ser esta, ¿cierto? Que la tengo ya acá copiada a un ladito, o la puedo tener en otro lado. Y le doy a aceptar. Entonces miren que cuando me paro en cada pestañita me va a aparecer la lista y puedo elegir, para que la gente solo elija lo que está en la lista y no coloque nada más, nada diferente. Pero
¿Qué aconsejo yo? Para no tener esta listica aquí a un lado o que nos esté estorbando por ahí o tener que esconderla, pues simplemente les recomiendo que la hagan de la siguiente forma. Entonces, validación de datos, lista, voy a permitir que sea lista, y el origen de la lista voy a colocar categoría, bueno, en este caso lo voy a cambiar, o esperemos, tipo A, perdón. Entonces, tipo A, coloco punto y coma, espacio, tipo, o sea, simplemente la debo de copiar. Tipo B, esa sería otra forma como hacerlo. Tipo C y tipo D. Digamos que esto es lo que yo voy a hacer. Entonces aceptar. Y miren que ya me apareció la listica desplegable y me aparece lo mismo. Tipo A, tipo B, tipo C. Y no necesito tener esto acá, lo puedo borrar. ¿Cierto? Porque en el caso contrario no tengo que tener escondido, porque no lo puedo borrar. Si lo borro se me desaparece de acá. En cambio acá no se me va a desaparecer porque está interno en la fórmula, digámoslo así. Datos de lista, perdón. Validación condicionada. Vamos a pasar aquí a validación, no, condicionada. Esta es si de pronto voy a hacer una validación, o sea, voy a hacer lo que ya vengo haciendo, pero adicional a eso voy a meterle eh, una condición, digámoslo así. Pero ya la parte de condiciones lo trabajamos en otro video, así que creía que hasta ahí queda bien este video explicado. Ya saben, validación, mensajes de error, mensajes de entrada los puedo cambiar, puedo agregar listas, ¿cierto? Y puedo hacer esas cositas. Además, adicional a eso, recuerden que si dentro de validación de datos, pues puedo permitir listas, puedo permitir fechas, puedo permitir horas, puedo permitir longitud de textos, muy importante, y puedo personalizar lo que yo quiera permitir. Y adicional a eso, él me va a activar acá lo que necesite o lo que considere necesario. Por ejemplo, si digo decimal, pues él me va a decir que esté entre qué y qué, o simplemente que sea igual. Si es igual, entonces solamente va a ser un valor. Entonces espero que haya quedado claro esta validación de datos. Ya lo demás es un poquito más de cacharreo dentro del menú y con eso tienen para desarrollar el tallercito propuesto. Que tengan un buen día y, y que les rinda bastante en el taller. Muchas gracias.